Otra de las técnicas muy utilizadas y generalmente es la que más utilizan ustedes en sus proyectos son los cuestionarios o también lo que llamamos encuestas. Vamos a ver al último que hay una diferencia entre cuestionario y encuesta. Acá el cuestionario es una serie de preguntas que generalmente se las hace por soporte, en el soporte papel, también puede haber un soporte virtual, como es el que quiero que ustedes aprendan. Ahora en estas épocas también puede hacer un cuestionario telefónico. Generalmente se utilizan ahora hacer cuestionarios de esa forma. Va a depender del soporte, pero en sí consiste en una serie de preguntas para obtener información. Y ese cuestionario es digamos, la técnica más utilizada por las estadísticas porque es más fácil para trabajarla. Ustedes ya en matemática, cuando entran en ese tema, van a ver que lo más acertado para trabajar con los cálculos matemáticos que utilizan las estadísticas es el cuestionario. Cuando realizo el cuestionario, voy a realizar preguntas. Esas preguntas se clasifican en preguntas cerradas, en abiertas o semi-estructuradas. Aquí llamamos preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son aquellas preguntas en las cuales yo voy a obtener respuestas que pueden ser sí, no o bien otro tipo de pregunta en la cual yo le doy al entrevistado, al encuestado en este caso, opciones. Le puedo poner a veces, muchas veces, nunca, o sea, para que me conteste esto y no otra cosa. Acá tenemos las preguntas cerradas, fácil de codificar, porque yo le decía porque es más fácil para hacer estadísticas. Me lleva el menor tiempo posible porque la persona tiene que marcar la opción que elige y nada más. El menor esfuerzo para el encuestado, de modo de que no se moleste, tampoco tienen que ser cuestionarios larguísimos, tienen que ser cuestionarios precisos, para eso tengo que seleccionar bien qué es lo que voy a preguntar, la mayor precisión posible para hacer la pregunta. En este caso tenemos preguntas cerradas. Por ejemplo, ¿consideras importante mejorar la calidad educativa del país? Sí, no. Esa es una pregunta cerrada y no tiene otra opción. Otra pregunta cerrada es la de la siguiente diapositiva. ¿Cuáles de los siguientes deportes practicas? Aquí le doy ya más opciones, pero sigue siendo cerrada, ¿sí? Le digo fútbol, béisbol, tenis, básquetbol. ¿Sí? Tiene que elegir alguna de las 4 y no más. Aquí vemos un tipo de preguntas que dice estructurada o cerrada. Acá hay una combinación porque yo le estoy diciendo qué programas prefieres ver y le doy las opciones, pero al último le pongo otros. Y cuando le digo que me diga otro tipo de programa, le pregunto cuál. Y ahí va a tener que escribir ya el entrevistado. ¿Ven? Entonces acá tenemos otro tipo de pregunta estructurada o cerrada, pero con la opción de que el entrevistado ponga de su puño y letra cuál otra alternativa prefiere en los programas de televisión. En esta diapositiva tenemos una pregunta abierta. Aquí llamamos pregunta abierta, donde no le doy una opción y puede explayarse y contestar según lo que le pase al entrevistado, ¿sí? Entonces, generalmente un cuestionario se arma con preguntas cerradas. Cerradas, recuerden que son las que tienen opciones puntuales. Se arman también con preguntas abiertas, ¿sí? Generalmente le voy a dar 2 preguntas que sean abiertas para que se explaye y conocer, digamos, en forma particular su opinión, ¿sí? Y también le puedo dar preguntas semi-estructuradas o semi-cerradas, que es la que vimos en la diapositiva anterior, donde le doy opciones, pero también al último le doy la opción para que ponga otras, pero que en otras me diga cuáles.
Aquí es importante el tema de cómo voy a formular el cuestionario. Les digo porque es lo que más utilizan ustedes y es lo que más les cuesta redactar, hacer el cuestionario. ¿Por qué? Porque no tengo que preguntar cosas que no me sirvan, ¿sí? Por ejemplo, en algunos casos me sirve conocer la edad, en otros no. En algunos casos me sirve conocer si la persona entrevistada es varón o es mujer. En otros casos no. Entonces por eso tengo que seleccionar bien las preguntas. Las preguntas tienen que ser claras, coherentes, organizadas, tienen que ser estructuradas, tiene que tener un objetivo, ¿sí? ¿Por qué razón decíamos? Porque de esas preguntas yo voy a tener que obtener información que me va a servir para desarrollar el proyecto. Las preguntas tienen que ser tan ricas que tal vez analizando las respuestas me sirva para orientarme y formular todo el proyecto, ¿sí? Entonces por eso decimos de que la formulación de las preguntas del cuestionario tienen que ser lo más precisas posible y muy claras, porque yo no puedo estar aclarándole al encuestado cada una de las preguntas, ¿sí? Cuando se hace el cuestionario, se hace una prueba piloto. Esa prueba piloto la trabajábamos cuando estábamos en clase y ese cuestionario, como era por grupo, lo redactaba un grupo y se lo pasaba al otro grupo y el otro grupo tenía que responder sin ningún problema. Pero si el otro grupo preguntaba, ¿qué me estás queriendo preguntar?, ya es seña de que esa pregunta está mal formulada. Por eso es que se aclara que tiene que ser precisa. Toda pregunta que realice tiene que enriquecer el proyecto, ¿sí? No me sirven preguntas que después no las voy a utilizar. Una vez que ustedes hayan realizado este diagnóstico utilizando ya sea la entrevista, ya sea la observación y ya sea el cuestionario, ustedes van a trabajar con la parte de, van a transformar en resultados y lo van a transformar en gráficos y van a tener que analizar esos gráficos, ¿sí? Y de esos gráficos van a sacar una conclusión, porque ¿para qué hacemos todo esto? Para sacar una conclusión y para tomar una decisión. Y la decisión que vamos a sacar es lo que va a generar como resultado el proyecto.